Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde, dentro de la programación del Aula de Cultura del Diario Montañés, tenemos un invitado de excepción. Tenemos con nosotros a Jordi Sevilla, del cual hará la presentación adecuada ahora Lucía Casanueva. Lucía Casanueva, una mujer joven, como ustedes pueden ver, muy vinculada a este Ateneo por la larga tradición de su familia en el Ateneo santanderino. Decirles que Jordi Sevilla nos va a hablar ahora y cuando él termine tendremos la oportunidad, todos ustedes la tendrán, de preguntar lo que consideren oportuno. Únicamente yo les pediría que las preguntas sean lo más concretas posibles, lo más claras, para evitar discursos paralelos y facilitas, en efecto. Y yo ya, sin más, le voy a pasar la palabra a Lucía Casanueva, que nos va a hablar de Jordi Sevilla, que viene, lógicamente, a presentar este libro, un manifiesto por una democracia radical, y también decirles dos cosas. El libro se está vendiendo en la entrada y cuando pongamos punto final a esta presentación, estoy seguro que Jordi Sevilla estará encantado de firmar ejemplares a las personas que lo deseen. Y sin más, Lucía, tienes la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todos y como ya les ha comentado Manuel Ángel, me llamo Lucía Casanueva y hoy tengo el honor de presentar el libro de Jordi Sevilla en Santander. Y a nosotros nos une una relación de amistad y de larga conversación desde hace más de una década y por ese motivo hoy presento su libro en mi ciudad natal. Pero antes de meterme en faena, querría decirles que este Ateneo, como ha comentado el presidente, es una prolongación de mi vida, puesto que mi padre, Javier Casanueva Piñeiro, fue responsable de la sección de artes plásticas y de esta manera he podido vivir en primera persona con qué cariño y minuciosidad organizó distintas actividades. Podría mencionar muchas, pero recuerdo especialmente la exposición 100 años desde el Ateneo, así que puedo decir que me siento aquí en mi casa y agradecerle al presidente de esta institución el buen trato y las facilidades que nos ha dado para presentar esta obra. El libro que hoy presentamos yo creo que puede calificarse de necesario. Manifiesto por una democracia radical se enmarca en un momento político e histórico estelar, que diría Stefan Zweig. Intuimos un cambio de era y no sabemos muy bien hacia dónde vamos y cómo esto va a afectar a las democracias del mundo. Y en este sentido no podemos pasar por alto la actualidad. El pasado viernes Donald Trump ha sido condenado por un voto unánime del jurado después de un juicio que parece que no va a cambiar un ápice la intención de voto de muchos norteamericanos. Este caso Trump es un ejemplo claro de populismo y de manipulación de las emociones, que acaban siendo más fuertes que la racionalidad. Entonces, ahora la pregunta clave, no solo en la política, es una pregunta en la política y en la vida, es ¿qué vamos a hacer al respecto? Y para discernir qué haremos, les animo a acercarse a la obra de Jordi Sevilla por un triple motivo. El primero, porque está escrito por una persona con criterio. Jordi Sevilla es funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue ministro de Administraciones Públicas y siempre lo ha compatibilizado con una continua participación como militante destacado del Partido Socialista. En mi opinión, este libro es una obra mucho más profunda que un simple manifiesto. El manifiesto es solo una parte de una gran proclama en favor de una democracia que él llama radical y que resulta esperanzadora para el ser humano. Resulta encomiable cómo presenta propuestas de consenso con otras opciones políticas y tiende la mano, mediante esta acción positiva, a los sectores neoliberales. Un segundo motivo para leer este libro, porque es de urgente actualidad. Nos encontramos, lo comentábamos hoy, en una difícil encrucijada en Europa y en España. Tenemos unas elecciones el próximo domingo que ya están mostrando la polarización que nos presenta el autor, derecha versus izquierda, pero
enmarcada no en la razón, sino en unos populismos que invocan al cerebro emocional, a lo que es visceral en el ser humano. De manera sugerente nos presenta su planteamiento sobre los derechos humanos, la democracia, los objetivos del desarrollo sostenible, que deberían ser el horizonte político actual. Y en este sentido señala que existe la urgente necesidad de una nueva gobernanza mundial ordenada por una constitución de la Tierra, y destaca que puede que nos vaya la supervivencia como especie en ello. Realmente el Estado-nación actual se le queda pequeño para resolver los desafíos del siglo XXI y sería mucho más conveniente esa gobernanza mundial. Y por último, les doy un tercer motivo para leer esta obra, que es práctica y nos presenta soluciones. Soluciones para conseguir una democracia de más calidad. Es un halo de aire fresco porque propone que colaboremos entre los demócratas, que no estamos en el populismo y que pongamos el foco en todo aquello que nos une. Su propuesta de buscar espacios comunes es muy reconfortante. El libro trata temas que nos hacen reflexionar, como la crisis del 2008, la pandemia, la Guerra Fría, la situación de inferioridad de la economía europea frente a China y a los Estados Unidos, pero también aborda la catástrofe ecológica y muy especialmente los retos de la inteligencia artificial, ¿no?, cuyo vertiginoso avance es inquietante y esperanzador al mismo tiempo. El autor destaca que la democracia liberal está en una grave crisis por el auge de los populismos y nos invita a combatirlos. Jordi Sevilla demuestra en este libro que pulsó la sociedad y encontró que estaba imbuida de desengaño y de indignación. Por eso el autor nos presenta soluciones, como son ensanchar la democracia nacional, creando una constitución y un sistema de gobernanza mundial, porque la democracia neoliberal está haciendo aguas. Y como conclusión nos propone refundar el contrato social y avanzar hacia una nueva concepción de la democracia. No podemos bajar la guardia y hay que recordar que la democracia es un proyecto aspiracional, que hay que cuidar de forma permanente para que no se alteren los equilibrios, dando lugar a patologías como el populismo, el mesianismo o el anarcoliberalismo, que acaban por constituirse en los enemigos íntimos de la democracia. Superar izquierda y derecha, pero tomando lo mejor de ambas, en una especie de nueva refundación democrática. Sevilla propone buscar en las fuentes de dos ideologías que está claro que le gustan, pero que entiende que deben ser reexaminadas: el liberalismo y la socialdemocracia. Podría seguir hablando, pero quiero dejarles los titulares. El primero, libro de urgente actualidad. El segundo, escrito por alguien con criterio. Y en tercer lugar, que presenta soluciones. Así que, Jordi, estamos encantados de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Lucía Casanueva es la fundadora y directora de la agencia PROA, un grupo de comunicación muy importante y que está trabajando muy bien en Madrid. Yo ya sin más les dejo con Jordi Sevilla y recordarles que cuando termine tendrán ustedes su turno y después la firma del libro. Jordi. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. La verdad es que es uno de esos momentos en los que, si yo fuera inteligente, después de esta presentación pasaríamos directamente al turno de preguntas para no estropear la expectativa que ha ido generando mi amiga Lucía. Pero no lo voy a hacer porque si he escrito un manifiesto es porque quiero mover cosas, quiero moverles a ustedes, quiero mover su conciencia, quiero mover su entendimiento, con perdón, quiero mover su capacidad de entender. Tengo un amigo que dice que en el fondo he escrito un libro de autoayuda política, porque ayudo a entender algunas de las cosas que están pasando y ofrezco soluciones de aquello de qué deberíamos de hacer. Y mi amigo dice, y como en todos los libros de autoayuda, lo que dices es obvio, pero muy difícil de hacer, de cumplir, como pasa siempre con todos los libros también de autoayuda, ¿no? Pero yo creo que hay cosas por las que merece la pena vivir, por las que merece la pena luchar, por las que merece la pena incluso tener una cierta utopía, ¿no? Yo quiero partir de una base. Les voy a pedir que dejen
fuera sus prejuicios, que nos olvidemos de contra quién voy, que nos olvidemos del tú y el yo, del nosotros y ellos, dejémoslo un poquito al margen, a la salida lo pueden retomar, no se equivoquen ni cojan el de otro, cojan el suyo, pero déjenlo un poquito al margen, porque yo creo que posiblemente de los mejores inventos de los seres humanos, si tuviéramos que resumirlo en dos, en mi opinión, uno es la penicilina y el otro son los derechos humanos y la democracia. Creo que nos engrandece como animales racionales, como seres humanos que nos diferenciamos por la razón, fundamentalmente, el que hayamos inventado, descubierto, construido un modelo político de convivencia que nos permite no solo convivir, coexistir con gente que no piensa como nosotros, que no tiene el color de piel de nosotros, que no tiene nuestras creencias religiosas, sino que además nos permite trabajar juntos en algo común, en un empeño común. Y esa capacidad de la democracia de poner por delante el interés general, lo que nos une, y dejar espacio para que lo que nos diferencia no nos enfrente, creo que es algo que hemos estado perdiendo en los últimos años, y no me refiero solo a España, me refiero en general al mundo. Posiblemente en la última década lo hemos ido perdiendo, y cada vez más nos hemos enfrentado, o nos estamos enfrentando a adversarios de la democracia explícitos fuera. Putin es evidente, que dice que, en fin, que esto de Europa y la democracia, pues ustedes verán, pero a mí me preocupan otras cosas, la grandeza de Rusia, etcétera. Y China también, de manera explícita, ha dicho que esto del orden internacional en el que vivimos y esto de los derechos humanos, que es una cuestión de Occidente, que ellos tienen otra visión del mundo y otra visión de la sociedad y otra visión de los seres humanos. Por tanto, es un momento en el cual, en contra de lo que pensábamos cuando cayó el muro de Berlín, que pensábamos que la democracia ha ganado, el capitalismo ha ganado, hemos derrotado al comunismo, ya no tenemos enemigos, y por tanto es un problema de tiempo el que se vaya extendiendo por todas partes lo que es obviamente superior, que es la democracia y el capitalismo. Bueno, pues 3 décadas después no parece nada claro que eso haya sido así, o que al menos todo el resto del mundo, una parte muy importante del mundo, haya aceptado, reconocido que ha triunfado lo único que funciona, que es la democracia y el capitalismo, y estén dispuestos a asumirlo. Más bien lo contrario. Una parte creciente del mundo, como he dicho antes, lo que está diciendo es que no, que estos son valores occidentales, que a lo mejor para los occidentales funciona, pero que desde luego para ellos no. El otro día, en uno de estos indicadores, en fin, hoy se mide todo, se mide incluso la calidad democrática de los países, y el The Economist decía, hace un rating de democracias en el mundo que es bastante tomado como referencia por mucha gente, y decía que solo el 8% de la población mundial, 8% de la población mundial, y les recuerdo que pasamos de 8.000 millones de personas, viven en democracias plenas, lo que se llama democracias plenas, que es básicamente Europa, Estados Unidos, Canadá y poquito más. Todo lo demás son democracias medio pensionistas, apuntes de democracia, autoritarismos con votaciones pero que no acaban de ser democracias, no acaban de combinar lo que nosotros definimos como democracias liberales, que tiene que ver con un Estado de Derecho que funciona, con separación de poderes, que funciona, con libertad, por supuesto, con votaciones y con una soberanía que reside en el pueblo. No funciona eso en China, no funciona eso en buena parte de países del mundo, ¿no? Y claro, cuando tú lo ves así y te das cuenta que en lugar de ir extendiéndonos, en este momento ha ido en retroceso la situación de las democracias en el mundo, y que además, por primera vez desde los años 30 del siglo pasado, que ya ha llovido, empezamos a tener adversarios, enemigos internos de la democracia dentro de nuestros propios países, pues yo me preocupo. Yo soy de los que siempre digo que yo no quiero vivir en un país en el que pueda criticar a mi gobierno, al gobierno de mi país, y eso no signifique que me suicidan tirándome por una ventana de un hotel, como ocurre a los que critican a Putin,
ni que me meten en la cárcel como ocurre en China. No sé hasta qué punto eso es importante para ustedes, desde luego para mí lo es, y creo que debería ser importante para todo el mundo, porque cada vez más, como repito, vivimos en sociedades plurales. No todo el mundo piensa como ustedes, como cada uno de nosotros, no todo el mundo, afortunadamente. Y lo que tenemos es que defender y proteger esa capacidad y respetar, por supuesto, a los que no piensan como nosotros. Bueno, eso es un poco el background que dicen los cursis, que está detrás del por qué he tenido la necesidad de escribir este libro. Yo todavía soy de los que va bastante a las librerías, y cuando llegas allí y ves todo lo que hay y todo lo que sale, pues te tienes que plantear, ¿para qué voy a meter yo ahora otro libro? ¿Para qué otro libro más con todo lo que hay, ¿no? Bueno, yo sentí la necesidad de escribir este libro. Este libro, además, lo digo en algún lado, está escrito muy rápido, la verdad es que apenas 7 meses, pero me ha costado pues como 40 años darle vueltas. 40 años de pensar, de cambiar, de opinar, de leer, de reflexionar, de experimentar, de reflexionar sobre lo experimentado. Y en ese sentido creo que es un libro que yo necesitaba contar porque necesitaba entender lo que he dicho antes. Necesitaba entender, desde mi punto de vista, por qué algo tan atípico, no quiero decir anormal, atípico, como que un personaje como Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos y pueda volver a serlo. Necesitaba entender por qué en la Europa, en esta Europa, están en auge movimientos que reivindican lo que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. No lo entiendo. O sea, yo puedo entender, repito, y respetar que no todo el mundo piense como yo, pero joder, que se levanten el brazo y digan Heil Hitler, a mí me cuesta entenderlo, porque es que ya vimos eso donde nos condujo. No es que sea una teoría sin experimentar, sino todo lo contrario. Y yo necesitaba entender qué hemos hecho mal para que esto haya ocurrido, qué ha fallado en lo que hemos hecho los demócratas, y aquí incluyo a todos los demócratas, qué hemos hecho mal para que esto esté ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, empiezo a darle vueltas y digo, bueno, esto ocurre porque, como decía antes Lucía, hay mucha gente muy cabreada. Olvídense de la coyuntura del día, de la noticia de cada minuto, no hablo de eso. Hablo de gente que está muy cabreada porque las cosas no le van bien. Y les dijimos que iban a ir bien. Les dijimos que con la globalización todos íbamos a mejorar y que todos íbamos a ganar. Y de repente hemos descubierto que hay damnificados de la globalización, que hay gente a la que la globalización no le ha ido bien. Y no le ha ido bien porque su fábrica se ha trasladado a otro país, no le ha ido bien porque está compitiendo con países y con productos mucho más baratos que ellos, que lo sacan del mercado. No le ha ido bien porque quienes les dijimos que les iba a ir bien con la globalización, no hemos tenido la suficiente capacidad de entender, ayudar y compensar que todo cambio significa que hay damnificados. ¿Y cuándo nos hemos dado cuenta que había damnificados en la globalización? Cuando han votado a Trump, cuando se han puesto los chalecos amarillos en Francia, o cuando han votado a Meloni, o como se llame, la Meloni, la de Italia. Responde a un cabreo, más allá del pensamiento. Y una de las cosas que en Europa ya hace tiempo que se viene pensando es cómo es posible que alguien pase de votar al comunismo al fascismo. Bueno, más allá de, en fin, todo el mundo tiene derecho a cambiar su pensamiento y sus valores y su ideología, lo que responde es ese es un voto de cabreo, sencillamente. Y hoy el cabreo lo puedo manifestar por un lado, mañana lo manifiesto por otro. Pero en las sociedades llamadas ricas, democráticas, los que vencimos al comunismo, los que íbamos a triunfar en todo el mundo en el fin de la historia, pues resulta que hay núcleos de gente muy enfadada porque no le van bien las cosas. Por tanto, ojo, algo hemos hecho mal a la hora de explicar algo que no es posible, a la hora de seguir hablando, por ejemplo, de una sociedad meritocrática y con el ascensor social, cuando los jóvenes de hoy lo perciben cada vez menos. Yo me esfuerzo, yo trabajo, yo estudio, y si quiero colocarme en un trabajo decente me tengo que ir al extranjero porque aquí no tengo posibilidades de trabajar. Y en el extranjero o no me puedo comprar la vivienda,
o no puedo hacer todo aquello que me habéis dicho que iba a conseguir si soy capaz de esforzarme, de trabajar, de estudiar y además de aprender idiomas. Bueno, pues con todo eso no me puedo comprar un piso. Joder, muy contento no parece que deba de estar, ¿no? Yo creo que además, si miras un poco la perspectiva histórica, también hemos cambiado radicalmente, también lo mencionaba antes Lucía, ¿no? La crisis del 2008 y la pandemia nos han demostrado que todo aquello que habíamos estado diciendo de que el Estado es el problema, cuanto menos Estado mejor, el Estado lo único que hace es molestar a la sociedad y a los ciudadanos, pero cuando viene la crisis del 2008, por favor, papá Estado vuelve y mete dinero para rescatar a los bancos, porque es que si no esto se va al garete. Y cuando viene la pandemia, por favor, papá Estado, ven a ordenar esto un poquito y a marcar, por una parte, reglas que nos permitan, desde el punto de vista sanitario, más o menos hacer frente a un fenómeno como la pandemia, y a la vez pone en marcha mecanismos que permitan que la gente que no puede ir a trabajar porque le han cerrado la empresa por razones sanitarias no se muera de hambre, pueda seguir teniendo algún tipo de ingresos que le permita mantener su vida. Por tanto, hemos tenido en los últimos 20 años dos momentos clave en los que todo el discurso anterior de que el Estado era el problema, pues resulta que al final es el Estado el que nos ha resuelto el problema. Joder, ¿qué pasa aquí? O sea, aquí de nuevo nos hemos engañado, nos hemos confundido, porque si el Estado forma parte de la solución y no solo es un problema, tratémoslo, veámoslo, vamos a tener el mejor Estado posible, el más eficiente posible. No estoy hablando si grande o pequeño, no estoy hablando de si impuestos altos o bajos. Ese es un debate dentro del debate de necesitamos un Estado, pues tengámoslo el mejor posible, ¿no? Como cualquier cosa de las que estamos hablando, ¿no? Pasó lo mismo con la tecnología, ¿no? Yo todavía, en fin, aquí veo gente que seguro que se acuerda cuando empezó todo esto de Internet, y esto iba a empoderar a los ciudadanos, iba a reforzar la democracia, iba a permitirnos poco más o menos que hacer referéndums todos los días. Total, entras en la máquina y tú sometes algo a votación y todos los días se iba a votar, ¿no? Claro, unos cuantos años después lo que vemos es que todo lo que está relacionado con el mundo de la digitalización, las redes sociales, etcétera, uno, está en manos de 8 empresas, 4 americanas, 4 chinas, cuyos objetivos son legítimos, pero no son exactamente empoderar a los ciudadanos. Por una parte, unos lo que quieren es ganar dinero y por tanto buscan mecanismos que permitan ganar dinero. ¿Y cómo ganan dinero en las redes sociales? Bueno, pues haciendo clics, ¿no? El like, el no like, etcétera. Y eso genera un modelo de redes sociales que rompe la capacidad de diálogo social. Se genera lo que los que ya hablan de esto llaman las campanas de eco. Y cada vez más en las redes sociales tú te conectas con los que piensan como tú, con los que dicen lo mismo que tú, y eso te lleva, por una parte, a creer que todo el mundo opina igual, lo cual es un primer error, y en segundo lugar, te lleva a no hablar con el otro, con el que no piensa como tú. Y sin diálogo no hay democracia. Si todos aspiramos solo a ser demócratas con los que son como yo, pues exagerando mucho, a cada mitad le sobra la otra mitad. Y como comprenderán, eso no es un país democrático, ¿no? Y por tanto, lo que nos prometieron tecnológicamente, lo que nos creímos, yo me lo creí, que era algo positivo para fortalecer la autonomía, la independencia, la democracia, se ha ido convirtiendo en algo que, bueno, Estados Unidos está prohibiendo TikTok, estamos discutiendo si ahora retiramos o no los móviles de los colegios, y en fin, tener un poquitín de reglas para la inteligencia artificial. La Unión Europea acaba de hacer una regulación de la inteligencia artificial, del manejo de los datos, nuestra seguridad, nuestra privacidad, que tanto cuidamos en nuestra vida analógica, pues en nuestra vida digital le damos el que sí a todo lo que nos piden sin darnos cuenta realmente de lo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, eso requiere una revisión. Y las otras 4 empresas son chinas, que en fin, chinas en este caso, tecnológicamente
magníficas, no tengo nada en contra de ellas, pero siguen instrucciones de control, de una sociedad de control, como define a un país cuyo gobierno pues es un gobierno de un partido comunista que cree que eso es bueno, además, que eso es bueno para la paz social y que eso es bueno para la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, hemos ido acumulando en los últimos tiempos suficiente número de decepciones, que muchas de ellas son simplemente intelectuales, son decepciones intelectuales, es decir, joder, yo pensaba que esto y al final no. Otras tienen implicaciones prácticas, yo me creí que había ascensor social y resulta que no. No es mi caso, yo soy un ejemplo del ascensor social de cuando había ascensor social. Pero ahora no, es decir, ahora cada vez más los jóvenes hoy en día, cada vez más el lugar, siempre hay excepciones, yo pienso siempre en términos de campana de Gauss y siempre hay excepciones y me dirán, pues conozco uno, seguro, pero mayoritariamente cada vez más la posición social que tienen los jóvenes depende sobre todo de la familia en la que nazcan. Con lo cual, la escalera social, el ascensor social, la movilización en función de tu mérito y tu capacidad, llegarás donde merezcas y donde te esfuerces por llegar, se va perdiendo. Porque al final llegarás donde tus padres te permitan llegar. Y si tus padres te pueden comprar un piso, pues tendrás un piso. Y si no te lo permiten comprar, pues no tendrás un piso. ¿Qué le vamos a hacer, no? Y eso es volver un poco a la sociedad estamental de pre-ilustración, ¿no? El hijo del conde es conde y el hijo del jornalero, pues es jornalero de por vida y ya está, ¿no? Yo me resisto a volver a esa sociedad, ¿no? Es decir, que o los damnificados por la globalización, es decir, algunos de los errores que hemos ido cometiendo a la hora de dibujar el futuro después de la caída del muro de Berlín han tenido impactos negativos que ha generado cabreos. Y esos cabreos, ¿cómo se han expresado? En las democracias, claro, donde se puede expresar, donde no te meten en la cárcel por ello, pues con populismo. De derechas, de izquierdas, me da lo mismo. Estos efectos a mí me da exactamente igual, funcionan igual. Porque el populismo no es compatible con la democracia. Porque no es compatible con esta idea de no somos iguales pero tenemos cosas en común. No es compatible con la idea de la democracia de hay un interés general por encima del particular o del partidista. No, el populismo se basa en nosotros contra ellos. Y cada uno, seas de izquierdas o de derechas, defines un nosotros y defines un ellos contra los que vas. El populismo se basa en la confrontación. La sociedad es una sociedad de confrontación, de lucha, de conflicto. No hay otra sociedad posible. Bueno, una sociedad de lucha, de conflicto y de confrontación democrática sí, pero de lucha y de conflicto no es una sociedad democrática. Por tanto, tenemos que tener muy claro que desde mi punto de vista, y cuando digo mi punto de vista en esto, y de los 257 grandes expertos mundiales que lo han estudiado, no me los he leído todos, pero unas cuantas partes sí, el populismo deteriora desde dentro algunos de los principios fundamentales de la democracia. Y además ha manifestado una prueba, que yo en el caso de España lo tengo clarísimo, y es que, como yo digo, el populismo se contagia. Se contagia. Y por tanto, pues el populismo de izquierdas ha contagiado al PSOE, a mi partido, y el populismo de derechas está contagiando al PP, desde mi punto de vista. Y eso hace que nos lleven a un debate y a una concepción y a una manera de relacionarnos conflictiva. Del conflicto, del nosotros contra ellos, que no es lo mismo que nosotros y ellos, porque nosotros y ellos podemos convivir. Nosotros contra ellos no podemos convivir. O ellos o nosotros, los dos no. Y ese pequeño cambio conceptual es el cambio que te define una democracia de un régimen no democrático, que es lo que persiguen los populismos, ¿no? Y analizado eso, y bien, vale, bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero, desde mi punto de vista, decirlo, explicarlo, llevar esa parte de autoayuda política de entender lo que está pasando desde mi punto de vista a los ciudadanos, a los que compren y lean el libro, y decir, ¿y ahora qué? Bueno, pues yo creo que ahora hay que poner pie en pared, y esa es la parte de Manifiesto por una democracia radical. Porque yo creo que esto solo se cura con más y mejor democracia.
no con menos democracia, más y mejor democracia, con creernos de verdad aquellos principios que todos proclamamos, como los 10 mandamientos los católicos, pero no todo el mundo los cumple. Bueno, pues yo lo que digo es, proclamemos el equivalente a los 10 mandamientos, pero por favor intentemos cumplirlos. Y si hablamos de libertad, que sea de verdad. Si hablamos de un poco de igualdad, que sea de verdad. Si hablamos de fraternidad, que sea de verdad. Y si hablamos de lo que estamos hablando ahora, que son los dos grandes retos que tiene la especie humana, hablemos de verdad. Es la primera vez en la historia que la especie humana, no los blancos, los negros, los altos, los bajos, la especie humana se enfrenta a dos desafíos comunes, a dos: la crisis ecológica y la inteligencia artificial. Son dos grandes hechos provocados o generados por los seres humanos, que se nos ha ido la mano o no, o que corre el riesgo de que se nos vaya la mano, y que afectan nuestras condiciones de vida, a nuestro hábitat, aquello que nos ha permitido vivir en el planeta Tierra durante los últimos miles de años, y por otra parte nos desafía nuestra propia identidad, que es ser humano. Hasta ahora siempre decíamos, hombre, tienes la capacidad de pensar, tienes la capacidad de hablar, que eso ya te lo hace la inteligencia artificial. Piensa, no piensa, bueno, ahí hay muchos debates, pero en fin, aparenta pensar. Como puede ser un humano, que puede aparentar pensar y luego rascas y tampoco es que pensemos todos tanto, ¿no? Por tanto, hay dos desafíos globales que nos llaman, nos apelan, que se dice, como seres humanos, y no tenemos capacidad de respuesta como seres humanos. No hemos convocado una asamblea de seres humanos para todos, de todos los colores y todas las creencias, decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? Porque esto nos afecta a todos, ¿no? No hemos sido capaces de generar esa estructura de colaboración, como hemos ido creciendo la colaboración desde la familia, desde la tribu, desde el pueblo, hemos ido generando esferas de colaboración cada vez más amplias, hasta llegar a las Estado-nación, hasta llegar a la cooperación internacional, pero no hemos sido capaces de dar el último salto que necesitamos para hacer frente a eso. Dices, no, bueno, sí, porque se reúnen en la conferencia de París y llegan a una serie de acuerdos, ya, pero no se cumplen y no pasa nada. Por tanto, una vez más sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Ese es el punto fundamental. Yo siempre digo que lo que nos caracteriza a los seres humanos no es que no sabemos qué hacer, sino sabemos lo que hay que hacer. El problema es que no siempre somos capaces de hacerlo, ¿no? O es que el que fuma y lee aquello de que el tabaco mata, no sabe que el tabaco mata. Joder, claro que lo sabe, pero enciende un cigarro. Por otro tipo de motivos, por otro tipo de razones, porque no somos tan racionales todo el rato, al menos, como nos gustaría pensar, algunos ni todo el rato ni ninguno. Y porque las emociones y porque los sentimientos, los prejuicios, los juicios previos, todavía controlan una buena parte de nuestra vida. Y en esa evolución histórica es donde yo coloco a la democracia como la parte racional que nos controla nuestros peores impulsos en sociedad. Es decir, de la misma manera que en términos individuales, y esto que voy a decir ahora lo decían los estoicos hace ya unos cuantos miles de años, y ahora esto se vuelve en libros de autoayuda, porque todos te vienen a decir lo mismo. En los seres humanos somos razón y pasión, emociones, tenemos las dos fuerzas. Es un poco, en el libro lo cito, el famoso carro alado de Platón, fijaros, ya Platón hablaba de esto, en lo cual tú tienes la capacidad emocional de colaborar, de tener afecto, de tener amor, de tener solidaridad, y tienes también la otra parte, la parte del miedo, la parte del rechazo, la parte de la envidia, la parte de la agresividad, ¿no? Y es la razón la que intenta controlar y gestionar esos dos caballos que se mueven en el carro alado de Platón, ¿no? Bien, ¿qué te dicen los estoicos en lo individual o qué te dicen ahora los libros de autoayuda? Bueno, que la razón domine tus acciones. Sé consciente que de vez en cuando, joder, te apetece una copa de vino como no sabes por qué, pero coño, la razón te dice, mira, ya llevo dos, a lo mejor ya una tercera, pues venga, me voy a reprimir.
que sea la razón la que controle, aceptando que te apetece una copa de vino, no negándolo, no se trata de que seamos todos, en fin, eremitas, no es eso, pero que sea la razón la que te gestione ese conflicto de emociones y de pasiones. En términos políticos, yo creo que eso es la democracia. Los sistemas políticos no democráticos suelen caracterizarse porque canalizan y mueven la pasión en forma muchas veces de tradición, que no se cuestiona, en forma de nosotros contra ellos, etc. Y la razón es lo que te gestiona esos conflictos y te permite, como he dicho al principio, convivir, trabajar, ser productivos y hasta divertirnos sin pensar todos iguales, que no pasa nada, no pasa nada. Y eso es el valor que tiene la democracia. Por eso he dicho que para mí es uno de los inventos, los mayores inventos de la humanidad. Y por eso me parece que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que hay que mimarla, que no podemos darla por hecho, que no podemos pensar que ya, como está escrito en la Constitución, bueno, yo siempre digo lo mismo, dejando al margen, no quiero hacer ninguna referencia religiosa en el sentido religioso, pero los 10 mandamientos ya también están escritos, ¿no? Y la Iglesia lleva 2000 años para que los cumplamos, o sea que no parece que sea solo necesario el como ya está escrito en la Constitución, ya está hecho, no, es que luego hay que aplicarlo, es que hay que llevarlo a la práctica, es que hay que gestionarlo, hay que evolucionarlo, hay que discutirlo, y eso nos debe de marcar una serie de objetivos que también propongo en el libro, que tampoco son nada del otro mundo. En el fondo es un poquito aquello de, oye, en valenciano diríamos coneixement, o sea, un poquito de sentido común, de escuchar al otro, de ponernos objetivos que nos permitan, hombre, si no destruimos el planeta mejor. Tenemos objetivos de desarrollo sostenible que ha planteado las Naciones Unidas, que lo han aprobado todos los países, que hay muchísimos empresas multinacionales y no multinacionales que han dicho yo esto lo suscribo, lo incorporo en mi manera de gestionar, ¿vale? Pero a lo de verdad, tomémonoslo en serio. Si nos hemos comprometido a reducir emisiones de CO2 porque parece ser que eso es lo que calienta el planeta, coño, hagámoslo de verdad. No digamos que lo vamos a hacer y luego no lo hagamos, hagámoslo de verdad. Sí hemos aprobado hace ya tiempo, pero sigue estando ahí, en Naciones Unidas, los derechos humanos. El primer punto es, todos los seres humanos nacen iguales, tienen los mismos derechos. Pues venga, de verdad, todos son todos. No, nosotros sí, pero los otros no. Todos son todos, tomémonoslos en serio, ¿no? Y creo que esa es la parte más sorprendentemente aspiracional, sorprendentemente utópica, y digo sorprendentemente porque no aplicándolo, porque no lo hemos aplicado todos como deberíamos, no hay ninguna novedad. Los derechos humanos están desde hace 50 años, los objetivos de desarrollo sostenible llevan ya 10 por lo menos, etcétera, etcétera, pero te das cuenta, o yo creo, que cuando te los tomas en serio, se provoca una revolución. Se provoca algo que permite que de nuevo los seres humanos volvamos a encontrar razones para vivir juntos, para trabajar juntos, para cooperar, y se encuentra una manera de gestionar los conflictos y la realidad razonablemente positiva para una inmensa mayoría. Y creo que eso puede ayudar a quitar argumentos a los populismos y volver a una situación que la hemos vivido en el mundo, ya no solo en España. Hace 30 años, vamos, desde luego a nadie se le hubiera ocurrido que Trump iba a ser presidente de Estados Unidos. Jamás. Hubiera sido una broma. Y en cambio ahora puede volver a serlo, ¿no? Es decir, si le quitas ese sustrato de cabreo ciudadano, que es lo que apoya a ese tipo de movimientos, pues yo creo que volveríamos a recuperar una cierta, algo que los españoles lo hemos vivido más cerca quizá que otros países, que bueno, pues fue esto que creo que mayoritariamente aún reivindicamos, del espíritu de la transición, vamos a gestionar lo común, vamos a cuidar lo común. Luego cada uno, repito, que si unos del Barça, otros del Madrid, otros del Santander, vale, cojonudo, pero hombre, las reglas de la Liga que sean las mismas, ¿no? Y las mismas para todos, y que los árbitros sean imparciales, y en fin, pongamos un poquitín
las reglas para permitir que haya una liga de fútbol bien hecha. Bueno, pues esto, pues que haya un régimen político democrático bien hecho en el que nadie vaya a la cárcel por criticar a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es un poco la preocupación que me llevó a escribir el libro. Ese es un poco el esquema, les he contado, del libro. Esa es un poco la síntesis del libro, que, repito, mi intención al llamarle manifiesto es mover. Es decir, que la gente, después de leérselo, diga, joder, pues no me ha convencido del todo, pero ha habido 3 o 4 cosas que creo que merece la pena. Creo que merece la pena o bien darle vueltas, o bien hacerlo, y vamos a empezar ya a ir diciéndole a cada vez más gente, mira, ya no me sigas con estos rollos, ya no me... Porque es que si no, yo voy terminando ya. Pero hay una, yo hago, y además se lo recomiendo, yo madrugo bastante y hago lo que llamo zapping de radios. Les aseguro que es utilísimo. Zapping de radios. Entonces empiezo con una emisora, no voy a decir ninguna, pero bien, luego paso a otra, y hasta otra. Hay 4 que yo sigo. Y tengo la sensación de que hay 4 Españas distintas. Joder, todas no pueden estar acertadas, ¿no? Ni todas equivocadas. ¿Cómo volvemos? Porque claro, es que hay veces que dices, repito, es que no, que me están hablando de un país que no es el mío. A unos serán más uno y a otros será más otro, ¿eh? Ojo, porque no se olviden que hay gente que no piensa como ustedes. Es así, y no todo el mundo es un sinvergüenza, el que no piensa como ustedes. Entonces, volvamos un poquitín a decir, oye, una cosa que a mí todavía me enseñaban en el colegio, ahora ya, bueno, se lo digo a mis hijos y se descojonan, claro, que se acordarán aquello de que hay hechos, hay datos que no se discuten. Puedes discutir la interpretación de los actos, puedes discutir qué valor le das o cómo lo solucionas, pero el dato es el dato. La realidad es la realidad, la verdad es la verdad. Bueno, eso hoy en día, la verdad no, esa será tu verdad. Yo tengo otra verdad, ¿no? Esto ya, el ejemplo más paradigmático que se utiliza en estos casos, esto es lo que llaman las fake news y las verdades alternativas y todo ese tipo de cosas. El ejemplo que se cita mucho, de una manera muy evidente, que fue cuando Trump ganó las elecciones y tomó posesión la vez pasada, y montó en su tuit, empezó a poner que a su toma de posesión había ido más gente que a la de Obama. Claro, aquello solo hacía falta ver las 2 fotos y es que no era discutible, era obvio que no era verdad. Rectificó en absoluto, siguió insistiendo y lleva 8 años insistiendo y toda su gente lo cree y lo dicen. Eso es lo que tenemos que evitar, porque eso rompe la convivencia, eso rompe la democracia. Y lo podía encontrar del otro lado también, ¿eh? No, yo de verdad que aquí no, yo ya hace mucho tiempo que no pido el voto para nadie. Yo voto, pero no lo pido a los demás para nadie, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo he pretendido hacer con el libro. Y Manuel, si subes, si te apetece, suya es la palabra a partir de ahora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que las palabras que ha dicho ahora mismo aquí Jordi Sevilla nos llevan a muchas reflexiones que yo creo que a su vez generan muchas preguntas. Y ahora es su momento. Quien quiera hacer alguna pregunta, hace una seña, le pasamos el micrófono, porque esto lo estamos transmitiendo también por streaming y tenemos muchas personas que lo están viendo en la distancia. Yo reiterarles que por favor las preguntas sean concretas, claras, para que se puedan contestar de la misma manera. Son 2 cosas rápidas. Una de ellas, lo de China. China no, ha dicho que no le gusta el comunismo y que es economía socialista de mercado. Eso no. La palabra comunismo debe ser por Mao, pero eso, la cuestión está clara. Una cuestión de la democracia. Lo que usted ha dicho está muy claro, pero
yo creo que los dos partidos, la derecha y la izquierda, no se han dado cuenta del peligro enorme que existe los separatistas catalanes. Esto juegan con uno o con otro, y creo que la única solución para solucionar ese problema de fanáticos, que tiene un fanatismo tremendo, es lo que hizo en Alemania, la derecha y la izquierda. Yo creo que solo la derecha, solo las izquierdas, no pueden solucionar el problema ese. ¿Usted cree lo contrario? Yo hay un ejercicio que suelo hacer, que no lo había hecho hasta ahora y aprovecho ahora para hacerlo, ¿no? Piensen los que están aquí, y esto forma parte de la respuesta, no es que la esté escaqueando. Lo que para cada uno de ustedes son los 10 grandes problemas de España. Den una pensadita. Y estoy seguro de dos cosas. Uno, que de los 10 que han pensado todos, en 7 estamos de acuerdo. Venga, en 6, no exageremos. En 6 todos hemos pensado más o menos lo mismo, ¿no? 2, ninguno de ellos, se resuelve solo con un partido y un gobierno. Ninguno. De hecho, en el caso de España, yo creo que estos años que llevamos en los que, en fin, pactar es de cobardes casi, nos están conduciendo a una situación en la que los problemas no se resuelven. Tenemos todos encima de la mesa, ¿no? La renovación del Poder Judicial, sí, vale, bien, pero ¿y la financiación autonómica? ¿Y la sanidad? ¿Y la educación? Y las pruebas de la EBAU, que por lo menos en Madrid han sido hoy, y tantos, por ejemplo, la posición que tenemos que adoptar ahora respecto a Cataluña, o respecto al País Vasco, o respecto a Europa, al nuevo papel después de las elecciones de este domingo, de lo que va a tener que definir en Europa qué quiere ser de mayor. Todo eso no se puede hacer defendiendo intereses de país y resolviendo el problema si no hay grandes acuerdos transversales. Lo tengo clarísimo. Me vale para el caso de Cataluña. Yo estuve a favor del 155, clarísimamente, no tengo ninguna duda al respecto, como no la tuvo entonces prácticamente nadie. Pero también quiero ser respetuoso buscando una solución en la que quien quiera ser independentista pueda seguir siéndolo, dentro de las normas y las reglas que nosotros hemos establecido, claro. Pero yo no puedo criticar, no es que ese es independentista, bueno, y otros serán del Atlético de Madrid, ¿yo qué quieres que te diga? El problema es qué hace, lo que hace. Si lo que hace es ilegal, entonces a la cárcel. Si lo que hace es defender sus ideas y intentar convencer a otros, eso es la democracia. Pero estoy con usted, es decir, tanto el 155, que fue apoyado por Partido Socialista y por Partido Popular, por los dos grandes partidos, como lo que debería de ser, busquemos un encaje. La palabra la dijo Feijóo, y le pusieron a parir, por cierto, pero la dijo, el encaje de Cataluña, intentemos consensuarlo. Pero claro, yo he notado, yo llevo ya en esto muchos años, entre otras cuestiones porque soy mayor, pero también porque empecé joven. Y he notado que ha habido un cambio, ¿no? Es decir, yo lo digo de una manera muy es decir, en política, cuando había un problema, tú buscabas cómo solucionarlo. Yo daba mi solución, tú dabas la tuya, hablábamos, discutíamos, a veces llegábamos a un acuerdo, a veces no. Pero yo creo que ahora, cuando hay un problema, lo que surge es a ver cómo se lo lanzo en la cabeza a mi adversario. No resolverlo es lo de menos. Porque hemos introducido la lógica de las redes sociales en el Parlamento. Pongo otro ejemplo muy claro. Usted me dice, hay que bajar impuestos. Y yo le digo, no, hay que subirlos. Bueno, damos a razones, argumentos, miramos datos, miramos cifras, etcétera, y repito, a lo mejor hasta llegamos a un acuerdo o no, pero hay datos, argumentos y conversación. Ahora, si usted me dice que yo soy tonto y yo digo que usted más, ¿cómo seguimos hablando? Es que claro, ya no hay posibilidad de seguir hablando, ya no hay posibilidad de interactuar, ya no hay posibilidad, ya no digo de acordar, sino simplemente de irnos a tomar un café juntos. Y cada vez más esa lógica de campanas de eco, esa lógica de las redes sociales se ha llevado también al Parlamento y al hemiciclo, ¿no?
Sí, hola, ¿qué hay? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las palabras. Yo quería plantear una cosa. Bajo mi punto de vista, si echamos un vistazo a nuestro alrededor, yo creo que no tenemos que ser muy optimistas porque vemos cosas muy complicadas, ¿no? Ya no me refiero, no me voy a referir pues cambio climático, bueno, una serie de problemas, sino que me voy a centrar en los populismos concretamente, ¿no? A mí los populismos me preocupan mucho porque si vemos las encuestas, dentro de poco, que también lo ha mencionado, vamos a tener unas elecciones europeas y las encuestas dicen que la extrema derecha va a subir de una manera espectacular. Si a eso añadimos que, por lo visto, un porcentaje muy grande de que suba la extrema derecha es por el voto joven, pues la preocupación es doble, bajo mi punto de vista. Vamos. Entonces, si nuestros jóvenes se inclinan por la extrema derecha, sí estoy de acuerdo en que los jóvenes están muy cabreados y tienen, además, razones por las que estar, ¿no? Pero dentro de los populismos, que ha nombrado dos, bueno, usted ha dicho populismo de derecha y de izquierdas. Yo diría más que de derechas, de ultraderecha, de fascismo, porque eso no es derecha, porque la derecha normal es la que podemos ver en Europa, que bueno, que no piensan como los que, yo me incluyo, somos de izquierdas, pero se puede dialogar. Con la extrema derecha, aquí no se puede dialogar. De hecho, nada más que tenemos que mirar el espectáculo que montaron el otro día en el Parlamento, bueno, que eso ya no es de recibo, vamos, es que eso es un escándalo, es una gente que no, vamos, que no se puede con ellos, ¿no? Entonces, el futuro, desde luego, si van por ahí los tiros, yo lo veo como muy complejo, ¿no? Si luego añadimos también, bueno, por añadir otra cosa más, que Europa, los europeos, a nivel general, tenemos una sociedad cada vez más envejecida, ¿no? Entonces necesitamos mano de obra, necesitamos trabajadores, pero, amigo, que los trabajadores que vengan, que sean muy parecidos a nosotros, que sean de nuestro color, que tengan sus estudios, que estén preparados. Pero si ya son ya negritos, ya son no sé qué, ya no tienen nuestra religión, sino que tienen otra, esos ya no nos gustan más, ¿no? Entonces la xenofobia. La xenofobia creo que también es un problema muy grande. Y bueno, no quiero poner más problemas porque ya son suficientes. Sí, el tema es, yo posiblemente por una cuestión, en mi caso genética casi, ¿no? Pero yo tiendo a ser optimista, siempre que tenga claras las cosas. Yo necesito entender el problema, comprender los problemas y saber por dónde ahí está la solución. La solución luego es fácil o difícil. Bueno, eso ya veremos. Si yo sé por lo que tengo que pelear, yo personalmente soy optimista. Yo creo que el momento que estamos viviendo ahora es muy delicado, posiblemente de los más delicados en los últimos 40 años, posiblemente. Hablo de Europa, ya no hablo solo de España. Pero seguramente es de los más delicados porque tenemos que tomar muchas decisiones importantes y en el caso de Europa a mí me deja sorprendido. Bueno, sorprendido no, pero en fin, llama la atención que en unas elecciones europeas como son estas, que va a marcar la legislatura más importante de Europa de los últimos 40 años, porque va a tener que decidir, como he dicho, qué quiere ser de mayor Europa, qué quiere ser con Putin, qué quiere ser con China, qué quiere ser respecto a unos Estados Unidos que ya se han pasado, con Trump o sin Trump, ya se han pasado hacia Asia, etcétera, etcétera. La campaña no va de eso, y no solo en España. Y aquí seguimos hablando de nuestros ombligos, cada uno de su ombligo, ¿no? Pero me preocupa más por lo que usted ha dicho, porque yo creo que es un momento en el que lo que necesitamos es más Europa, y lo que va a ir subiendo son aquellos que defienden más naciones en Europa. Es decir, más recuperar el poder de los Estados miembros, recuperar el poder de las naciones. Claro, yo eso lo llevo, por ejemplo, a un terreno del que ya estamos oyendo hablar mucho,
que es el tema de la industria de defensa y el tema de los presupuestos de defensa en una Europa en la que, en fin, pues tenemos una guerra en nuestro territorio y que veremos eso todavía cómo acaba, que aquí esto a mí me llamó mucho la atención, tampoco quiero asustar a nadie, pero me llamó mucho la atención una entrevista hace poco con el primer ministro, el nuevo primer ministro polaco, que respecto a la guerra de Ucrania, claro, decía una cosa, decía, desde mi parte de Europa esto lo veo de otra manera. Y entonces, claro, te das cuenta que, en fin, que es que nosotros estamos en el otro extremo, no hemos vivido ni la primera ni la segunda, no hemos participado ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, pero el resto de Europa están acojonados, ¿vale? Bien, el tema de la defensa. Bien, y nosotros, con Trump o sin Trump, ya nos han dicho los americanos que, oye, en fin, empezar a arrimar vosotros el hombro, que esto de que Estados Unidos a través de la OTAN os proteja siempre, yo ahora tengo otras cosas que hacer, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? O sea, vamos a hacer una industria europea de defensa con financiación europea y controlada desde Europa, o que cada uno pueda lo que quiera y al final Alemania hará la suya, nosotros la nuestra y Francia la suya y Italia la suya. Entonces, claro, cuando yo creo que la mejor solución es la primera, que es más Europa, y los partidos que están ascendiendo en Europa lo que dicen es más Estado, va en contra de lo que yo creo que sería razonable hacer ahora, ¿no? Por eso creo que me preocupa que en este momento especialmente veamos esa situación. Pero yo creo que esto, como dice también el estoicismo, esto también pasará. Pero de la misma manera que esta es una situación que si nos lo hubieran preguntado hace 30 años no nos lo hubiéramos creído nadie, yo creo que dentro de otros 30 años, que yo espero seguir estando, ya muy viejecito, pero pienso seguir estando, diré, joder, ¿cómo fuimos capaces de hacer tantas tonterías? ¿No? Quiero creerlo. Pero hay una cosa que vuelvo a mi punto anterior, es decir, hay que entender que hay cabreo en los que votan estas soluciones. Porque estas soluciones hace 30 años no existían. Bueno, existían, marginales por completo. No, nadie se lo tomaba en serio. Y ahora están gobernando. Y yo creo que si pasamos a resolver los problemas que generan el cabreo y por tanto a ir rebajando los argumentos a favor del cabreo, pues esta situación se puede arreglar. Y esto conecto con lo anterior, requiere pactos de acuerdo. El problema lo he mencionado antes, todo el mundo, coincide, repito, siempre habrá uno que diga, pues mi primo no, vale, pero en fin, salvo tu primo, todos los demás coinciden que uno de los grandes problemas hoy de la juventud en España es el acceso a la vivienda. Todos los partidos. Y todos los partidos dicen que esto se resuelve construyendo más viviendas, porque hay una escasez de oferta brutal. Y esto significa poner más suelo en vivienda, acortar plazos, acortar no sé qué, es decir, significa un gran pacto, gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos. Es decir, distintos partidos y distintos grupos. Coño, ¿por qué no lo hacemos? Si somos capaces de hacerlo, a lo mejor empezaremos a tener jóvenes que pueden acceder a la vivienda y se les va una parte importante del cabreo que les puede hacer votar a la extrema derecha o en su momento a la extrema izquierda. En mi caso creo que fue Podemos, ¿no? ¿A dónde voy? Es decir, voy a que yo defiendo, como ya creo que he demostrado aquí, la necesidad de pactos transversales, ¿no? Pero siempre lo digo, es decir, no porque yo sea un buenista, ¡ay, qué ingenuo eres! No, aparte que lo he vivido y han dado buenos resultados, es por pragmatismo. Es que si no hay grandes pactos transversales no se arreglan los problemas. Y por tanto, es un problema, en mi caso, es de puñetero pragmatismo. Y luego nos peleamos por otras cosas. Si yo no digo que no haya campo de la gente que le gusta mucho, no, pero es que yo soy de derechas y yo me quiero perfecto, pero hay 10.000 cosas con las que te puedes diferenciar. Pero hay algunas en las que tenemos que estar de acuerdo. Joder, pues pongámonos de acuerdo en las que tenemos que estar de acuerdo. Nos peleamos por las otras. Tengo una pregunta. Usted llama su libro Manifiesto. Este quiere decir una llamada a la acción, que nos movemos. Mi pregunta es, ¿cómo debemos o podemos movernos? Nos movemos a través de partidos políticos que cada vez tienen menos
afiliados, son los partidos políticos comparables con grupos de hinchas de partidos de fútbol, son los partidos políticos actuales la solución o el problema. Ya lo veo, usted no tiene la respuesta. Y si no sabemos si la democracia partidaria es la solución o el problema, ¿cómo podemos saber tanto que hay una oposición entre países democráticos y autocráticos? Yo creo que todo hablar de los países autoritarios es demonizar estos países. No hace el mundo más seguro. Usted habla de una industria europea de defensa, pero es completamente contrario a los objetivos ecológicos. Gastar 4% del PIB, como lo hacen los gringos, en defensa, es no cumplir con los acuerdos de París. Entonces, mi pregunta... Un segundo. Ahora han visto, prédica inicial no ha tenido mucho éxito. Tampoco en mí, tampoco en mí, que me enrollo mucho con la respuesta. Sí. Pero la pregunta está clara. Mi pregunta es cómo nos movilizamos. Bueno, yo creo que hay parte de lo que ha dicho que estoy de acuerdo y otra en la que estoy de acuerdo, pero no en la conclusión a la que llega, ¿no? Me explico. Nosotros hemos tenido democracias de partido que han funcionado razonablemente bien, que han sido en los momentos en los que, como yo digo, había interés general. En el caso de España, que se puso de moda cuando salió Podemos primero y Ciudadanos casi a la vez, y se hablaba del bipartidismo como nuestro gran problema, ¿no? Y yo nunca vi que ese fuera el problema. Yo siempre dije que el problema no era cuántos partidos había, sino cómo actuaban esos partidos. Y a mí nunca me ha preocupado que haya 2, 4 partidos, sino no me ha preocupado el bipartidismo, sino lo que yo llamo y se llama la partitocracia. Es decir, pensar que los intereses de mi partido están por encima de los intereses generales. Y eso es lo que hemos ido viendo en los últimos años, que ha ido evolucionando. Este cambio no se ha producido de la noche a la mañana, se ha ido produciendo de manera lenta y llegamos a una situación, y usted lo ha mencionado antes, en la que, en fin, la vicepresidenta del gobierno y vicesecretaria de mi partido y conocida mía, pues echa en cara a un militante que discrepa, que no defiende la camiseta. Yo no estoy en el PSOE por defender ninguna camiseta. Estoy por defender unos valores, unas ideas, unos principios, unas propuestas, desde la razón, no tanto desde el punto de vista emocional. Para lo otro, soy del Valencia, ¿qué quiere que te diga? Mi camiseta es la del Valencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se ha ido, y lo hemos visto, es decir, cuando hemos pasado de 2 a 4 partidos en el Parlamento, como los nuevos partidos, desde mi punto de vista, han sido tan partitocráticos como los otros, pues no hemos resuelto el problema, sino que lo que hemos hecho es multiplicarlo, ¿no? Y ahora ya hablamos del bibloquismo. ¿Es de verdad mejor el bibloquismo que el bipartidismo? A mí me da igual el número, repito. Lo que creo es que hay que volver a recuperar la idea del interés general de la democracia, y por eso he dicho que el populismo se contagia. Creo que ese comportamiento de los partidos es un contagio de la sociedad populista. Por tanto, yo creo que es complicado, pero se está haciendo. Desde luego, el otro día en algún periódico venía los 50 del PSOE que se oponen a la amnistía, ¿no? Yo entre ellos. Se puede hacer, no es fácil, pero se puede hacer. Se puede intentar cambiar también. Pero me opongo a la amnistía y coincido en otras muchas cosas, o porque no defiendo una camiseta
sino unas ideas y unos valores. Creo que en ese sentido sí. Y luego hay una cosa que yo echo mucho de menos y que lo intento, llevo ya muchos años intentándolo, que es esto que llamamos la sociedad civil. Yo creo que el poder de la sociedad civil es mucho más grande de lo que nos imaginamos la sociedad civil. Porque en el fondo, los políticos leen prensa, los políticos escuchan y sobre todo, los partidos políticos tendrán pocos militantes, pero joder, a la hora de votar, votamos todos, a unos o a otros o a medio pensionistas, pero el nivel de votación, por lo menos en España, es muy elevado. Eso es una de las cosas que no hay que perder nunca de vista cuando criticas al otro, sea Sánchez o sea Feijóo. Detrás de Sánchez hay millones de personas que le votan y detrás de Feijóo hay millones de personas que le votan. Por tanto, no perdamos nunca de vista esa referencia, ¿no? Yo creo que no es fácil. Si fuera fácil, ya se hubiera hecho. Pero creo que tenemos que empezar a comportarnos más con la razón y exigir a nuestros interlocutores, sean del partido o sean de la sociedad, el que podamos actuar de esa manera, ¿no? No tengo otra solución porque, repito, si la tuviera, pues seguramente la hubiera patentado. Vale, yo tengo 2 preguntas y una advertencia. Son breves. Bueno, la respuesta no sé. No. La primera pregunta es porque ha comentado un poco por encima durante la presentación algo de hacer una especie de gobierno mundial más grande y más Europa como solución a ciertos problemas. Y me gustaría que lo desarrollases un poco respondiéndome porque no te has detenido mucho en ello. La segunda pregunta es el tema de cuando hablas de que la solución es la democracia y demás, exactamente cómo se deberían de articular las instituciones políticas democráticas, porque si algo se ha demostrado a lo largo de la historia es que si poner las mismas instituciones públicas igualmente democráticas en distintos sitios, en función de las instituciones sociales que hay en esos sitios, los resultados son más o menos democráticos. Y por último, a mí me parece que está muy bien eso de criticar el populismo, pero hay que tener cuidado a la hora de enfocar el problema únicamente en los partidos populistas, porque, por ejemplo, Giorgia Meloni en Italia, aun siendo populista, acaba de hacer una ley para que el Poder Judicial sea más independiente, y en España 2 partidos que se supone que no son populistas llevan desde la Constitución cercando el Poder Judicial lo máximo que han podido de forma ininterrumpida. Claro. Sí, empezando por esto último, es cierto, y lo que pasa es que, claro, yo también he dicho que el populismo se contagia, y que desde luego en nuestro caso se ha contagiado, y que tampoco estamos en movimientos o etiquetas absolutamente rígidos y estables, ¿no? Es decir, ahora hay una parte del Partido Popular Europeo que está descubriendo que Meloni, pues oye, a lo mejor resulta que no es tan de extrema derecha como parecía y que incluso se está planteando la posibilidad de incluirla en el grupo, ¿no? Por tanto, las cosas son fluidas, en parte también porque el interés de casi todo político es ganar elecciones y por tanto también en función de por dónde te van tus electores puedes modificar en un sentido o en otro, ¿no? Voy para atrás. El tema de las instituciones es clave, es decir, pero ahí, por ejemplo, esto está descubierto, o sea, es la separación de poderes, todo eso está escrito. El tema es, tomémonoslo en serio de verdad, ¿no? Que lo hemos hecho en otros momentos. Es que en otras partes, en otras épocas de nuestra historia, no digo solo de España, repito, de Europa y de Estados Unidos, nos lo hemos tomado en serio, ¿no? Es verdad que hay un conjunto de, digamos, reglas no escritas que han dejado de funcionar. Reglas no escritas que forman parte de la convivencia. Seguramente en ningún lado está escrito, pues no sé, que yo ahora aquí me levantara y me desnudara. En ningún lado dice que no me puedo, pero no se me ocurriría hacerlo. Quiero decir, hay cosas que, aunque no estén escritas, forman parte de las reglas de convivencia. Y lo mismo ocurre en la democracia. Es decir, yo he estado de diputado muchos años y he tenido debates en el Parlamento muy duros, pero jamás a ninguno se nos ha ocurrido insultarnos. Nunca. ¿Estaba escrito en el reglamento del Congreso que no se podía insultar? No. En el del Reino Unido sí, por cierto.
Y también pone que no puedes ir con zapatillas al Congreso. ¿Vale? Porque hay que cuidar que eres representante de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la mitad, venga, vamos a dejarlo en la mitad, de todo el debate que hay ahora con la mujer del presidente, se podía haber regulado. Un código de comportamiento de los miembros del gobierno y de sus parejas y sus cónyuges y tal y cual, que se puede, que no se puede hacer, alguien que lo vigile, que lo ordene. Se podía haber regulado, y creo que después de estos lo haremos. Es decir, que normalmente se saldrá eso y valdrá para cualquier otro gobierno, ¿no? Pero es verdad que al final hay un intangible, que son las reglas no escritas, claro. Es decir, esta sensación que hoy se dice en público ya en España, y la dicen políticos importantes, de que es que no, el Tribunal Supremo es del PP y el Constitucional del PSOE, es para pegarse un tiro, bueno, o dos, uno cada uno, ¿no? Es decir, porque es que es... porque es creíble. Las dos cosas son creíbles. Y es vergonzoso. Yo lo siento, es que un tribunal no puede ser ni de un partido ni del otro. No puede ser. ¿Eso está escrito en algún lado? Hombre, en fin, se da por hecho, ¿no? Es decir, otro ejemplo de lo de se da por hecho. El lío que tenemos ahora con el Consejo General del Poder Judicial es porque nadie pensó nunca que iba a pasar. Porque si lo hubieras pensado, hay 1000 soluciones. Hay una que se está imponiendo ahora, que está muy conocida. Bueno, si a los 6 meses hay bloqueo, se sortea entre los miembros, entre los candidatos. Y se acabó. Ya lo ha resuelto. Pero nadie pensó que no se pudiera llegar a un pacto. Entonces, hay muchas de las cosas que nos están pasando ahora que sencillamente nadie pensó. Es decir, o sea, yo nunca pensé que un expresidente de Estados Unidos fuera condenado, ni yo ni nadie. Pero cuando lees lo que ha dicho, claro, él habla del Estado fascista y dice una frase, por lo menos ha sido el titular en uno de los periódicos que leo, que era algo así como, si a mí me han hecho esto, se lo pueden hacer a cualquiera. Y dices, bueno, es que la democracia va exactamente de eso, de hacérselo a cualquiera que haya hecho lo mismo que has hecho tú. Claro, eso es la fuerza de la democracia, haya sido presidente o no. Pero vamos dándole ese cambio, ese giro de percepción a esas reglas no escritas y a lo mejor obligándonos a que muchas de ellas pues empiecen a ser escritas, ¿no? Y la primera pregunta, perdona. Sí, eso la idea es, me la dio, yo tenía la preocupación, pero la idea la he copiado de un italiano que no recuerdo el nombre, pero está citado en el libro, de un abogado, de un prestigioso profesor de Derecho Constitucional de Italia, que tiene escrito un libro que se llama La Constitución de la Tierra, que lo que defiende es un poco esa necesidad de ir a un gobierno mundial con capacidad de ejercer como gobierno mundial para determinado tipo. O sea, los seres humanos, como digo, hemos ido elevando el rango de nuestra cooperación. El Estado-nación es del siglo XIX, tampoco penséis que esto ha sido toda la vida. Luego creamos las Naciones Unidas, creamos la Unión Europea, hemos ido elevando el nivel de acuerdo y él lo que dice es que para determinados temas necesitamos crear un gobierno mundial regulado por unas reglas mundiales y por unos tribunales mundiales. Lo desarrolla, es un librito relativamente muy interesante y yo he cogido de él, y lo cito, la idea del gobierno y de la constitución mundial, que en el fondo es romper algunas de nuestras incapacidades, ¿no? Ya en el caso del cambio climático, de la inteligencia artificial, es muy evidente, pero que no seamos capaces, los seres humanos, Naciones Unidas, de conseguir un alto el fuego en Gaza, pues demuestra un nivel de impotencia muy elevado, ¿no? Entonces, hay algunas cosas, o que no consigamos que, en fin, que las mujeres no sean perseguidas en Irán si se quitan el velo, porque eso va contra los derechos humanos, por cierto. Entonces, él en eso va enganchando la reflexión hacia lo del gobierno mundial y la constitución de la tierra. Es un librito que te lo recomiendo si te interesa el tema. Está en el libro citado. Vamos con la última pregunta. La última pregunta. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la claridad de exposición que ha tenido durante todo el tiempo.
Y la pregunta es la siguiente. Cuando usted habla de insatisfacción del pueblo, ¿no?, con la democracia, creo que se nos olvida un tema que se ha mencionado un poco de refilón, o no se ha dicho quizá con tanta claridad, ¿no?, que es el tema de la ética. Creo que la gente está cansada de ver a una clase política, y no estoy hablando solo en España, estoy hablando en general, que olvidan los principios fundamentales éticos que tienen que regir la vida humana, ¿no? Principios que de alguna manera todos aplicamos a nivel individual, ¿no? Y entonces estamos viendo cómo esa partitocracia, esos partidos políticos que van a veces como por libre, acaban por dificultar en esa búsqueda de poder que cada vez por cauces democráticos la gente o el pueblo pueda sanear la democracia en sí. ¿Qué le parece a usted? Sí, hay una parte que tiene que ver con lo que comentábamos antes de las reglas no escritas, que tiene mucho que ver con eso. Y aunque no ponga en el reglamento del Congreso que no vas a insultar a nadie, tampoco pone que no le robes la estilográfica. Coño, quiero decir, es que hay cosas que son muy básicas, que no hace falta ponerlas, pero es verdad que se han ido pervirtiendo y se han ido perdiendo, ¿no? ¿Dónde veo yo el problema de esto y también de la solución, ¿no? Y es que yo creo que en todo esto, y lo digo por mi propia experiencia, ¿no?, pasa un poco como con la vejez. ¿Me explico? Como es poco a poco te vas acostumbrando. Y entonces, claro, yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron hace muchos años a Juan Benet y le decían, bueno, a ver, usted para los, creo que tenía 70 años entonces, está muy bien. Dice, no, sí, yo estoy muy bien. Dice, ahora, si un día a los 20 años me hubiera levantado como me levanto ahora, me hubiera ido a la UBI. Pero como te vas acostumbrando poco a poco, bueno, pues aquí ha pasado lo mismo. Es decir, como nos hemos ido acostumbrando poco a poco al deterioro, pues ahora ya nos parece normal. No es normal. No es normal, joder. Y muchas de esas cosas se ha demostrado que a lo mejor hay que regularlas. Pero claro, hay que regularlas asegurando el control. Pongo un ejemplo. Yo hice, entre algunas leyes, la ley de conflicto de intereses, donde se regulaba las famosas puertas giratorias. Es una de estas cosas que dices, oye, habrá que regular en qué condiciones, pero alguien que haya estado en política, que no pueda irse nunca jamás a trabajar a ningún lado, hostia, parece un poco chocante, ¿no? Que en lugar de 2 años son 7, pues 7, pero en algún momento prescribirá la sanción, ¿no? Digo yo, por haber sido político. Pero bueno, claro, el control del conflicto de intereses se encarga a una oficina de conflicto de intereses. Claro, si esa oficina no es independiente, pues se acabó. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, es tan importante a veces el regularlo como el asegurarte que el control de la regulación está. Y yo creo que de esta última crisis gorda saldremos con mayor regulación sobre, ya se está proponiendo desde algunos grupos de la sociedad civil, España mejor, más democracia, etcétera, hacer un código ético de miembros del gobierno y sus parejas, que en el Reino Unido existe, aquí hasta ahora nunca había existido, tampoco había hecho falta, porque había, repito, reglas no escritas, pero que es que no se te hubiera ocurrido nunca hacer determinadas cosas, ¿no? Y por otro lado, recuperar un poco también esa confianza con la que tú haces esos cumplimientos o esos principios éticos que de alguna manera también es que no sé cómo decirlo, pero mire, yo cuando saqué la oposición, mi primer trabajo fue en Valencia. Yo soy de Valencia, me destinaron en Valencia y en aquella época todavía había licencias de importación y de exportación. Y aquello valía mucho dinero, tenerla o no tenerla, y tenerla hoy o tenerla la semana que viene, había muchas diferencias, ¿vale? Entonces yo firmaba todos los días un sistema rápido que estaba cuando yo llegué, de licencias, el trámite urgente, lo hacíamos en 3 horas y salía todo muy rápido, y otras que eran el reparto de cupos, que todavía había cupos de muchas cosas, y había un montón de licencias, y yo siempre pensaba, vamos a ver, estaban por orden de presentación. Si yo cojo la última y la pongo la primera, no se entera ni Dios, porque estoy yo solo en mi despacho. Y a este
le meto mucho dinero, que me puedo pedir una parte. Pero que lo pensé, pero jamás se me ocurrió hacerlo. Tampoco sé si se lo hubiera dicho, me hubiera denunciado o me hubiera dado el dinero. Nunca lo sé, ni lo sabré, ¿vale? Pero es que hay cosas que, como digo, no tienen por qué estar, es que son de sentido común. Es verdad que lo hemos ido, de nuevo, pues con los temas de la construcción, claro, es que claro, cuando tú tienes un ayuntamiento donde si la raya va aquí o va aquí, hace muy rico a mucha gente y puede ir aquí o aquí, ¿eh? No incumples nada legal, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues eso nos tiene que reforzar o bien la calidad ética de las personas, que eso es más complicado de reforzar, o bien las normas y el control, claro. Muchísimas gracias a Jordi Sevilla por esta, yo creo que magnífica conferencia y este coloquio final. Creo que debemos despedirle con un fuerte aplauso y antes recordarles que ahora firmará libros aquí de su manifiesto por una democracia radical. Muchísimas gracias.